Dios les bendiga. Somos Iglesia Misionera Embajadores de Cristo con su programa Voz de Alerta. En esta ocasión, queridos hermanos, amigos, queremos dirigirnos hacia cada uno de ustedes a través de los diferentes medios de comunicación con un tema tan hermoso como lo es el pastor llamado por Dios. Amén. Tiene que tener requisitos. Vamos a ver a través de las palabras cuáles son los requisitos que todo pastor llamado de Dios debe de cumplir. Que así como usted cuando va a un trabajo debe de reunir ciertos requisitos para poder ocupar la plaza o ese trabajo al cual usted ha aplicado, así también en Dios, Dios demanda requisitos para todos aquellos pastores que Él ha llamado. Amén. Amén. Para mí es un gusto el poder estar hoy compartiendo esta enseñanza con el varón de Dios José Chan Chan. Amén, siervo. Amén. Alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amada familia, público, le damos gracias a Dios en esta preciosa noche, porque para mí es una bendición, es una victoria. Sobre todo, darle la gloria y la honra a Cristo Jesús, amén, nuestro amado Salvador. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esperando siempre que usted que está en su casita nos acompañe hoy en esta noche a través de este medio de información, tomando usted allí mismo su Biblia, su lapicero, notando todo lo que nosotros vamos a ir hablando de parte de nuestro Señor Jesucristo para la gloria y honra de Él. Amén. El mensaje de esta noche, a través del programa Voz de Alerta, es características que debe tener todo pastor llamado por Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para eso los vamos a dirigir en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Claro, mire que como el Señor nos está hablando a través de este versículo de la Biblia. Amén. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué está diciendo con este versículo? Que hay muchas personas en su corazón que muchas veces anhelan ser pastores. Qué bueno. Quizás en su corazón lo anhelan y dicen, yo quisiera ser un pastor. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas personas que a mí me han comentado esto y muchas ni siquiera son cristianos. Amén. Y me han compartido y me dicen, yo quisiera ser un pastor a futuro. Amén. Y no es malo. Buena obra desea, es bueno lo que hay en su corazón. Pero para esto, Dios demanda unos requisitos tan importantes que son los que vamos a ver a continuación en el versículo número 2. Dice, pero es necesario, ¿qué significa esto? Que es indispensable, amén, que el obispo sea, primer punto, irreprensible. Irreprensible. Cuando habla de irreprensible, significa de que todo hombre o pastor llamado por Dios, primeramente este hombre tiene que ser ejemplar. Cuando Jesucristo tomó a sus 12 discípulos, los guió primeramente por medio de su ejemplo. Él les dio ejemplo de cómo vivir. Amén. ¿Qué significa esto? Que todo pastor llamado por Dios debe ser un hombre que nadie le llame la atención por nada, un hombre ejemplar en toda su manera de vivir, que así como Cristo fue ejemplo, Él también. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que tenía que imitar la manera de vivir de Cristo. Amén. Porque así como Cristo vivió en santidad, vivió en obediencia siempre, agradando el corazón del Padre, así también Pablo trataba la manera, se esforzaba a diario de tratar de agradar el corazón del Padre. Gloria a Dios, amén. Y es lo mismo que Dios nos demanda hoy en día, que todo aquel que verdaderamente, amén, ha sido llamado por Dios sea irreprensible, que nadie le llame la atención totalmente en nada. Amén, siervo. Sí, porque la palabra es fiel, ¿ok? La palabra de Dios siempre ha sido fiel, como estuvimos hablando del día anterior, sobre que la palabra de Dios es infalible, ¿verdad? Así es. Que la palabra de Dios no es cambia. bendita y no cambia. La Así palabra de Dios rotundamente es
Es la palabra de Dios, permanece para siempre. Amén. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El ser obispo, o el anhelar dentro de nuestros corazones hacia el servicio de Dios, qué bueno, es una bendición, es un privilegio gozar de esa bendición de parte de Dios. Pero sí, hay algo tan importante, el anhelo que debe tener todo hombre de parte de Dios. Que el hombre de Dios tiene que tener delante de Dios un peso, en la cual el mismo Dios de los cielos tiene que evaluar en su vida. Amén. La evaluación significa que Dios lo tiene que pesar primeramente. Lo llamo de esta manera, como en una pesa, hermano. Lo tiene que poner en balanza, a ver si el hombre pasa verdaderamente los requisitos o los pesos que Dios le está demandando a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, hermano Ronald, cuando un hombre primeramente en una tienda va y pide algo fiado, ¿se ha fijado que le dan un formulario? En el formulario, conforme él va dando sus pagos semanalmente o mes por mes, ese hombre, después que ha agarrado alguna televisión o cualquier cosa, por tan pequeña que sea, digamos que la cosa, si el precio que tuvo le costó 400 o 500 dólares, pero el plazo que le dio la tienda para que pagara esa deuda, ¿qué es lo que hace, hermano Ronald? Entonces, en el formulario la tienda le va poniendo puntos, le va dando puntuaje conforme el récord. Amén. Porque hay un récord. Claro que sí. Hay un récord que se va formando cuando nosotros vamos siendo responsables en pagar nuestras deudas, en toda cosa que agarramos fiado, o ¿cómo le llama la palabra correcta? Claro, lo que compramos a crédito. A crédito, eso es lo que quiero dar a entender. Cuando agarramos algo en crédito, entonces nosotros tenemos que ser responsables, estar constantes siempre con cada pago. Con cada pago o con cada bill que nos va a llegar cada cierto del mes. Amén. Asimismo, cuando Dios llama a un hombre, este hombre tiene que tener un récord que es vivir una vida ejemplar, como mi hermano Ronald decía. Tenía que vivir un hombre santo, íntegro, apartado de tantas cosas. ¿Para qué? Para entrar al servicio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque entrar al trabajo de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente un llamado de hombre. No es simplemente una emoción falsa, sino que al entrar al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores es de gozar de un gran privilegio, de una gran bendición. ¿Por qué razón? Porque desde ese momento este hombre se convierte en un administrador de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es necesario que sea irreprensible, intachable, un hombre con buenos ejemplos, con un buen testimonio. Ese es el primer punto, tener buen testimonio. Amén. Punto número 2. Marido de una sola mujer. Claramente lo está hablando que todo hombre, todo pastor, también como requisito número 2, tiene que tener nada más una esposa. Amén. Casarse con una sola mujer. Y para esto vamos a tocar un punto, vamos a profundizar en un punto que hoy en día muchos pastores están permitiendo cosas que la palabra de Dios no lo aprueba. Amén. ¿Qué significa esto? De que cuando un hombre se ha casado, ya no puede volverse a casar con otra pareja mientras con la que se casó sigue con vida. Amén. Porque si no entra en lo que se llama adulterio. Amén. Amén. Y entonces un hombre que esté practicando adulterio no puede ejercer como pastor. Amén. No puede ejercer en ningún momento porque la palabra no lo aprueba. Amén. Ahora, si con la pareja, ya sea un hombre o una mujer, la pareja de este hombre o mujer de Dios, o hablando acerca del pastor, si la mujer de este hombre ya falleció, ahora sí este hombre puede volverse a casar y seguir con las riendas de lo que es el rebaño del Señor. Pero mientras la mujer
sigue en vida, en ningún momento él puede volverse a casar, porque si no practica lo que es el adulterio. El apóstol Pablo hablaba acerca del matrimonio y decía de que cuando una persona se casa, amén, terrenalmente, las leyes terrenales, él aparece que él está casado. Así es. Entonces, él no puede desligarse, amén, terrenalmente hablando, de las leyes. No puede desligarse de su pareja mientras ésta sigue en vida. Amén. Pero cuando ésta fallece, entonces sí, legalmente y terrenalmente, este hombre está aprobado para volver una vez más a casarse. Claro. Sabiendo que cuando una persona visita un lugar del gobierno para que los jueces de tal gobierno lo prueben o lo casen, lo lleven a matrimonio, eso lo está llevando la ley terrenal, amén. Lo está aprobando la ley terrenal. Pero sí también hay una presentación delante de Dios de que es la bendición que el pastor le da a la pareja por cuanto ellos van a hacer votos desde ese momento en un altar, amén. Entonces desde allí, desde el momento que el ministro, el padre, quiero decir, el hombre de Dios le tira esta bendición preciosa a esa pareja, desde ese momento la pareja queda totalmente yugado delante de Dios. Desde que un pastor lo bendice. Amén. Por eso vamos a tocar un punto también importante aquí, ya que entramos en este punto. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. 23. Efesios capítulo 5, versículo 22, 23 al 24 vamos a tocar, amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos. En todo. En todo. Amén. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Pero hay una pregunta tan importante aquí. ¿Cómo la mujer se va a sujetar a su marido? ¿De qué manera se va a sujetar a ella? Si el hombre es ejemplar en todo. Si el hombre hace conforme a lo que Dios le está indicando que el hombre haga. Si el hombre obedece todos los reglamentos divinos que Dios le ha propuesto en su vida, este hombre tiene que vivirlos y practicarlos. Amén. ¿Cómo el hombre puedo decir yo soy la cabeza de una iglesia, una congregación? Si primeramente la Biblia dice que de mi propia casa empieza el testimonio. Así es, claro. Eso es así. Si yo no soy buena cabeza de mi hogar, de mi familia, de mis hijos, entonces ¿cómo puedo gobernar la casa de Dios, la iglesia, donde hay diferentes caracteres, donde hay más de 10 personas para arriba? Por eso es importante, amado ministro, hombre de Dios que nos estás viendo en esta noche. Examínate a ti mismo de qué manera estás viviendo delante de Dios. Porque acuérdate, el mensaje de esta noche estamos hablando sobre los requisitos que Dios demanda sobre todo pastor llamado por Dios. Amén. Ahorita hemos entrado en dos puntos importantes. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. El marido va a ser cabeza, lo repito una vez más, desde que el marido verdaderamente es un hombre ejemplar, de buen testimonio, un hombre que tiene y que ha atendido el llamado perfecto de Dios. Amén, hermano. Claro, y aquí está hablando claramente de que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que significa de que la iglesia
no toma decisiones por sí solo, amén, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es, correcto. El cuerpo no puede pensar ni tomar decisiones. Amén. Primero tiene que recibir la orden, amén, de la cabeza para poder moverse. Amén. ¿Qué significa esto? Que quien dirige a la iglesia es Cristo. Amén. A través de su Santo Espíritu. Nos dirige, nos dice qué hacer. Amén. Y nosotros tenemos que sujetarnos ante la perfecta voluntad de nuestro Dios. Amén. Así es. Tenemos que sujetarnos porque sabemos que si somos obedientes y caminamos en la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas nos van a salir bien. Pero hay una pregunta también, hermano. Pero si el pastor no está cumpliendo con estos requisitos, ¿qué se debería hacer en ese caso? Claro. Ahora, desde que el hombre de Dios está sujetando la palabra, así también la esposa tiene que sujetarse al hombre de Dios. Pero si el hombre de Dios no está sujetándose a la palabra, entonces ¿cómo quiere que su esposa se sujete? Pero si en este caso, el hombre que ha sido llamado por Dios está ministrando una congregación ya, más de 20 miembros para arriba, y no está cumpliendo con estos requisitos, ¿cuál es el mensaje que usted le da a estos ministros de parte de Dios? Claro, totalmente. Tenemos que entender que a lo mejor este hombre no fue llamado por Dios, o fue puesto por los hombres, o quizás muchas veces en el caminar cayeron en el lazo del diablo, en la tentación, y empezaron a hacer las cosas mal. Ahora lo que este hombre tiene que hacer es empezar, este pastor, a meditar en su corazón y decirle: Señor, ¿sabes qué? He hecho las cosas mal. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. ¿Qué significa esto? Que si este hombre que quizás cayó en lo que es adulterio, y quizás anda con 2 o 3 mujeres de la misma congregación, aparte de su esposa, ahora lo que este hombre tiene que hacer es confesar su pecado, apartarse de él, amén, y pedirle a Dios que lo restaure una vez más, que lo levante. Por un tiempo sentarse y poner a un hombre de confianza, amén, como Pablo tenía a Timoteo, poner un Timoteo a que esté a cargo mientras Dios está restaurando la vida de este hombre, y luego nuevamente volver al cargo. Pues sí, hermano, pero hoy en día podemos ver casos muy difíciles, muchas veces hasta de entender, de que muchas veces hay pastores que están administrando una congregación, son pastores, aún de iglesias quizás ya grandecitas, de 200 a 300 miembros, pero nunca se ve con ellos su esposa. ¿Por qué será que están administrando? ¿Será que estarán solteros? ¿Se habrán divorciado? ¿O qué pasará? Por eso misma razón es por qué administran ellos solo la congregación. Yo creo que muchas veces la gran mayoría hace estas cosas porque a lo mejor hay algo que ellos ocultan. Por ejemplo, hay muchos casos también de siervos que muchas veces, o pastores que ministran, pero muchas veces se quitan su anillo de compromiso. ¿Para qué? Para que las personas nuevas que llegan muchas veces vean de que a lo mejor él es soltero. Y como no tienen conocimiento, no saben que es necesario que el pastor para ministrar tenga a su esposa. Entonces muchas veces ellos lo hacen para que las personas vean que él es soltero y pueda tener la oportunidad de conquistar alguna dama. Así es, pero la pregunta aquí es otra pregunta. Pero si el hombre con anillo y sin anillo sigue siendo sinvergüenza, hermano, ¿será que el anillo le va a ayudar en su vida espiritual, en su vida actual, o en su vida como ministerio? Porque yo creo, hermano, de que el hombre que le es fiel, el hombre verdaderamente que ama a Dios en las buenas y en las malas, ese hombre con anillo y sin anillo, yo creo que ese hombre ama a Dios. Amén. Así es. Porque yo creo que nosotros, por ejemplo, yo ahorita me he quitado mi anillo. Amén. Ahorita no lo ando. Pero yo pudiera ponerme todos los anillos en mis 5 dedos. Pero ¿qué pasa? Con eso voy a mostrar que soy casado y muestro tantas cosas, mentiras que muchas veces no son reales. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto? Todo hombre que ha sido llamado por Dios tiene que mostrar, esté su esposa, esté o no esté, ese hombre tiene que ser fiel donde quiera, cualquier lugar donde él se encuentra, tiene que ser fiel a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy hombre casado, yo tengo mi esposa. Cuando nosotros salimos a predicar, a ministrar a las familias, a ministrar al pueblo de Dios, yo con mi esposa andamos juntos. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que ella es mi bastón, ella es mi ayuda idónea, ella es la mujer que Dios me ha dado. Por eso es importante, amado ministro, usted que ha
recibido llamado de parte de Dios, es importante que medite dentro de sus corazones. ¿En qué área o por qué le está fallando usted a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué muchas veces su mujer no lo acompaña a la iglesia? ¿Por qué muchas veces su esposa nunca está en los días de culto, de servicio en la congregación? Así como decía mi hermano Ronald, es porque algo está ocultando este pastor. ¿Será que ella tiene otra mujer más joven? ¿O será que estará pecando de escondidas? Nosotros no sabemos. Pero de esos casos hay puñadas que se ven hoy en día. Amén. No, y lo más terrible es que hay pastores que también hacen la obra de evangelistas. Hay muchos que van a diferentes congregaciones a dar enseñanzas, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo terrible de todo es que no llevan a sus esposas. ¿Por qué será, digo yo? Amén. Porque si verdaderamente este es un hombre de Dios, un pastor llamado por Dios, y está haciendo las cosas genuinamente delante de Dios, está caminando por ese camino angosto, está caminando en santidad tratando de agradar a Dios y está cuidando su testimonio, su esposa tuviera que estar con él. Por eso dice, mire, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. ¿Será que nosotros como iglesia de Cristo, nosotros no nos interesa Cristo a nosotros? Claro, ¿será que nosotros podemos caminar solos? No, claro que no. ¿Será que solamente nosotros somos sustento suficiente? No necesitamos al novio, al esposo con nosotros que nos diría. Bueno, la Biblia habla claramente y dice, la Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Amén. O sea, en pocas palabras, Dios tiene que ser la guía en nuestras vidas. Amén. Si Dios no está con nosotros, totalmente vamos a fracasar. Por eso dice, maridos, amad vuestras mujeres como el Señor. Entonces, ¿de qué manera nosotros como predicadores vamos a dar buen ejemplo y buen testimonio y tesorar la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿De qué manera? Siendo ejemplo. Amén. Siendo ejemplo, siendo gente preparada, educada en todas las áreas. Amén. Para que cualquier caso, problema que suceda matrimonial en una iglesia, nosotros tengamos una palabra de bendición, edificación para toda aquella persona que necesite el consejo sabio de parte de Dios. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso es importante que todo hombre que ha sido llamado por Dios se entregue cuerpo, alma y espíritu al ministerio, porque el ministerio no es suyo, amado pastor. El ministerio le pertenece a Jehová de los ejércitos. Usted simplemente se promete o se compromete delante de Dios, simplemente un administrador de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora muchos pastores dicen, yo allá en mi iglesia, dice, usted no tiene iglesia, acuérdese, la iglesia no es suya. La iglesia en la cual Dios lo ha puesto como administrador, hay un ministro que lo administra, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el máximo maestro y guianza de la vida de cada uno de nosotros, en la cual Él los dirige y los enseña qué es lo que tenemos que hacer con la obra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. No, y la Biblia dice de que quien pagó el precio por cada uno de los miembros, amén, del cuerpo de Cristo fue el mismo Cristo. Él entregó su vida y los compró a precio de sangre, que significa que si es precio de sangre del Hijo de Dios, no tiene ningún precio, hablándolo así, no hay precio, perdón, para pagar la salvación de cada alma, terrenalmente hablando. No hay un precio. ¿A qué me refiero con esto? De que las almas le pertenecen a Cristo porque Él murió por cada uno de nosotros que hemos recibido la salvación de nuestras almas. No le pertenece a ningún pastor. Por lo cual es erróneo que Él diga mi iglesia, amén, o mi congregación. ¿Por qué? Porque las almas, el rebaño le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Por eso estamos hablando, el punto número 1 que hemos tocado es, el pastor tiene que ser irreprensible. Punto número 2, marido de una sola mujer, no de 2 ni de 3, amén, porque eso no se permite en las enseñanzas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Sobrio. Marido de una sola mujer. Ahora, punto número 3, el hombre tiene que ser sobrio. ¿Qué significa sobrio, amado hermano? En sus sentidos, un hombre con templanza, un hombre con cordura, un hombre templado, con cordura, pues. Amén. Amén. Que usted lo ve con buen testimonio, un hombre centrado.
que sabe lo que está haciendo para su Señor, que trata de agradar el corazón de su Señor a diario. Amén. Amén. En sus 5 sentidos. Significa que es un hombre totalmente centrado. Centrado 100%. Un hombre que verdaderamente ha tomado la responsabilidad de Dios en serio, con respeto y con integridad. Un hombre en la cual él no juega con las cosas de Dios. Un hombre que tiene temor y respeto a la obra de Dios. Un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios lo tomó como un director y un guía para poder llevar a ese pueblo de Dios hasta la misma presencia del reino de los cielos. Eso quiere decir un hombre sobrio, centrado, bien en sus 5 sentidos. Un hombre que no vacila y no juega y no bromea. Un hombre serio, firme y seguro de quién lo llamó. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ese es el punto número 3. Punto número 4. Prudente. Así es. Prudente significa que tiene que ser un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre con sabiduría de Dios. Amén. Significa de que no importa cualquier situación que haya dentro de la congregación o dentro de la iglesia, este hombre siempre va a actuar con la sabiduría de Dios, que se va a mover con sabiduría para ser siempre en todo momento ejemplar. Amén, es lo que está hablando. Un hombre sabio, un hombre entendido. Amén. La prudencia es tan importante en todo ministro de Dios, hermano Ronald. ¿Sabes por qué? Claro. Porque hoy en día, a través de los púlpitos, hemos visto que muchos ministros usan el altar como ¿cómo se llama? Como ring de boxeo. Así es. De que lo usamos imprudentemente, sin temor a Dios, de poder lastimar aquellas almas. Porque hay almas dentro de la iglesia que necesitan restauración. Necesitan bendición de parte de Dios, porque muchas están heridas, están dañadas y quizás vienen de otras iglesias. Y muchas veces las ovejas dicen, bueno, aquí parece que este lugar está bien, parece que el pastor se ve que tiene amor. Pero muchas veces cuando se van dando cuenta que el ministro, el que está enfrente de esa congregación, comienza a hablar cosas que muchas veces son imprudentes, no con prudencia, sino con imprudencia, habla y predica la palabra de Dios. Sino que lo que hace es hablar cosas que muchas veces no traen beneficio ni bendición para el pueblo de Dios, usando el altar para señalar y juzgar y criticar aquellas pobres almas en la cual un día él dará cuenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo está haciendo sin dirección del Espíritu Santo, sino que lo está haciendo a través de su propio conocimiento, a través de lo que él cree, de lo que él piensa. Pero nunca lo hace con prudencia, ni sabiduría de parte de Dios. Amén. Porque el libro de Proverbios, capítulo 1 dice, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros como predicadores, nosotros que dirigimos un pueblo, nosotros tenemos que ser prudentes. Prudentes, sabios, delante de Dios, sabiendo que un día Dios los va a llamar a cuenta por cada una de las ovejas que Él puso en nuestro cargo. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con muchos de estos pastores que ocupan el púlpito como un ring de boxeo? Muchas veces en vez de fluir la unción del Espíritu Santo, lo que fluye es lodo. Amén. Es lodo el que sale. ¿Por qué? Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de dar la palabra de Dios, o que hayan esos tesoros de la palabra dirigidos por el Espíritu Santo, lo que fluye es lodo, es suciedad, es maldad. ¿Por qué? Porque verdaderamente no están bendiciendo al pueblo, sino que al contrario, terminan lo que es, no solo ensuciándose ellos, sino también aquel pueblo. ¿Qué significa esto? Que como ellos andan maldad en su corazón, así también va a estar el pueblo, tirándose unos con otros, lastimándose unos con otros, hiriéndose unos con otros. ¿Por qué? Porque tal es la madre, tal es la hija, dice la palabra. Tal es el pastor, así va a ser el rebaño también. Similarmente. Entonces, por eso es importante que los ministros sean sabios, sean temerosos de Dios en todo tiempo, en toda su manera de dirigirse como
pastores, amén, que Dios ha establecido en cada ministerio. Amén. Tiene que haber el temor de Dios. Amén. Punto número 5. Decoroso. ¿Qué quiere decir la palabra decoroso? Tremendo. Decoroso significa un hombre amable. Amén. Un hombre que verdaderamente el amor y la misericordia de Dios están en su corazón. Amén. Amén. Un hombre decoroso. Amén. Un hombre en la cual se demuestra por fuera y por dentro, lleno de amor y misericordia, que significa la gracia de Dios. Un hombre en la cual no se tiene que hablar nada, porque se conoce que es un sacerdote, porque se conoce que es un hombre, como el hermano Ronald decía, un hombre que verdaderamente con solo mirar a ese hombre, tu respeto con él. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia lo corona, porque la gracia de Dios, como quisiera decir, hermano, la gracia de Dios está sobre él, pues. Está sobre él, pues. Se puede ver. Se puede ver de lejos que verdaderamente es un ministro de Dios y que no necesita él decir soy pastor, sino simplemente con sus hechos, con sus acciones, con su forma de ser, con su personalidad, se nota de que es un hombre decoroso, un hombre temeroso de Dios. Alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Punto número 6. Decoroso. Hospedador. Hospedador. Qué tremendo cuando habla acerca de esto. Significa que el hombre de Dios, el pastor, amén, tiene que ser un hombre que cuando vea que hay un hermano que está necesitado, que no tiene dónde vivir, o ve a un homeless de la calle, amén, que no tiene dónde hospedarse, si este hombre tiene dónde en su casa, puede hospedarlo. Amén. ¿Por qué? Lo que decía Mateo capítulo 25. Amén. Amén. Mateo capítulo 25. Mire cómo dice. Entonces los justos responderán diciendo: ¿y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Y respondiendo el rey les dirá en el 40: de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué quiere decir, querido pastor? Que cuando usted hace esto es como que se lo esté haciendo el mismo Cristo. Así es. Amén. Es como que se lo haga el mismo. Dios demanda de que nosotros seamos hospedadores, de que el que no tiene dónde vivir, si nosotros tenemos dónde hospedar, le abramos las puertas de nuestro hogar para hospedarlo. Amén. Porque déjeme decirle que esto tiene gran recompensa delante de Dios. Dios no se queda con nada. Amén. Y es una de las cosas que Dios demanda. Por eso es que aquel día muchos, déjame decirle, se quedarán por no haber manifestado el amor, ni la misericordia, ni el hospedamiento. Aquel que verdaderamente lo necesitaba. ¿Por qué? Porque vemos hoy en día que hay muchos pastores que tienen quizás mansiones, casas grandes. Dios los ha bendecido. Pero lastimosamente no tienen amor al prójimo. No quieren hospedar a nadie. Amén. Sí, por eso es tan importante este versículo clave que estamos tocando, hablando del libro de Mateo, capítulo 25, en el versículo, en el versículo 35, 36 al 37, hasta el 39. Amén. Hay algo tan importante en la cual Dios nos habla a todos. Sea oveja, ministro, no ministro, Dios nos habla a todos. Y es algo que el pueblo de Dios no hemos estado practicando ni viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces ha entrado ese espíritu de egoísmo, de machismo en la vida de todo creyente. Amén. Viendo muchas veces que hay tanta gente necesitada muchas veces en vivienda, en alimentos, en un consejo, en diferentes áreas. Amén, de la vida. Muchas veces quizás los hemos vuelto tan religiosos, quizás los hemos hecho quizás hasta más buenos que Dios, que hemos pasado por alto los requisitos que Dios demanda sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dice el Señor así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Dice el Señor en el versículo 37, las consecuencias. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sedientos,
y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, venimos a ti. Versículo 40. Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué lindo cuando verdaderamente nosotros hacemos lo que nuestro Padre Celestial nos ordena que hagamos. Porque las cosas de Dios no son a través base de la fuerza emocional. Las cosas de Dios se hacen a través de la guianza y dirección de la inspiración del precioso Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos. De esa manera es que todo hombre ministro llamado de Dios tiene que dejarse trabajar y tiene que dejarse guiar por Dios para poder agradar el corazón de Cristo. Entonces, por cuanto nosotros hacemos y vivimos y practicamos la justicia divina de Dios, aleluya, Dios será exaltado y glorificado con excelencia. Pero qué triste va a ser el Señor cuando el Señor nos pregunte. El mismo libro de Mateo capítulo 25, 41 dice la palabra de Dios: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al lago eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. ¿Cuántos hermanos necesitados sin vivienda? ¿Cuántos de ustedes están llenos de bendiciones, grandes mansiones, grandes residencias, grandes haciendas, grandes casas, grandes cabañas que tienen? Y cuando ven la necesidad de una oveja, en vez de bendecirle, en vez de brindarle la mano, en vez de brindarle la ayuda de parte de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros como predicadores? Muchas veces lo juzgamos injustamente. ¿Cuál es la excusa que nosotros ponemos muchas veces? Ese hermano no tiene casa, no tiene vivienda, ese hermano está así porque está en pecado. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos miles de excusas y le cerramos el corazón y no le permitimos la ayuda que el hermano está necesitando de parte de Dios. Pues quiero decirte, amado predicador, ministro, apóstol, evangelista y profeta, pastores, si tú no estás haciendo lo que Dios te está demandando hoy en esta noche, es mejor que te pongas en cuenta con Dios. Porque podemos predicar bonito, podemos enseñar bonito, podemos hablar lengua, podemos tener todos los dones, podemos tener tantos requisitos divinos de parte de Dios. Pero si no tengo amor, dice el libro de 1 Corintios 13, versículo 1 en adelante, que son 7 puntos también que toca. La principal base de todo hombre llamado de Dios, aún con los requisitos que Dios le demanda, tiene que tener amor. Amor y más amor. Eso es lo que demanda el Espíritu Santo para todos aquellos que hemos sido llamados. Amén. Punto número 6 de 1 Timoteo capítulo 3. Dijimos en que íbamos, hermanos, decoroso, ¿ah? Hospedador. Ahora, apto para enseñar. Significa que el pastor que Dios ha llamado para ministrar que el pueblo tiene que ser lleno de la sabiduría y el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la misma verdad, tiene que ser nuestra roca, tiene que ser el fundamento del ministro de Dios. ¿Por qué? Porque aquel pastor tiene que estar lleno de la sabiduría y el conocimiento de esta palabra para poder compartir también al pueblo de lo que Dios le ha dado, de lo mucho que Dios le ha dado. Tiene que dar por gracia lo que por gracia el Señor le ha dado. Por eso dice apto para enseñar, que significa aprobado por Dios para poder enseñar.
Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 y su versículo 6. Dice la palabra de Dios: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Si esto enseña, estamos hablando de la enseñanza, que tiene que ser apto para enseñar, preparado y equipado en todas las áreas para enseñar lo que es los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios. Amén. De las Sagradas Escrituras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Amén. Palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Qué lindo, hermano. Qué bonito cuando hablan nutrido de las palabras, con las palabras de la fe. Significa que este hombre va a estar bien alimentado de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si está bien alimentado de la palabra, se imagina la bendición que va a ser para aquel pueblo. Si él, amén, Dios le ha dado mucha palabra, también él va a poder compartir con aquel pueblo mucha palabra, que significa que aquel pueblo va a estar bien alimentado, bien fortalecido, bien nutrido de la palabra de Dios. Pero si el hombre de Dios no sabe nada, ¿cómo van a estar aquellas ovejas? Aquellas ovejas van a estar flacas, van a estar verdaderamente ya muriéndose. Sin fuerza. Sin fuerza. Y Dios no quiere un rebaño así. Dios quiere rebaños fortalecidos, rebaños fuertes. Y para eso es necesario que el hombre de Dios, amén, sea apto para enseñar. Ok. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice el Señor en su palabra, hasta el versículo 3. Amén. Estamos hablando sobre un hombre que es aprobado, apto para enseñar, ¿va? Equipado y capacitado de parte de Dios, en todas las áreas, ¿ok? Sí. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice el Señor: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, punto 1, redarguye, punto número 2, reprende, punto número 3, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es importante que todo hombre de Dios escudriñe las Sagradas Escrituras, que aprenda día con día a examinarse a sí mismo, a saber de qué manera está procediendo delante de Dios y de qué manera está caminando como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amado hermano. Claro, porque vemos que estamos en tiempos difíciles, tiempos de apostasía, donde verdaderamente aquel que no tiene conocimiento de la palabra del Señor o sabiduría, fácilmente va a ser engañado por el diablo, ¿eh? Amén, que significa de que este hombre puede caer con facilidad en lo que es la apostasía. ¿Por qué nos referimos al hombre de Dios? Porque si cae el pastor, también todo aquel rebaño va a caer en el espíritu de engaño, que significa espíritu de apostasía. ¿Cuál es el significado de apostasía? Apartarse de la verdad. Lo que acaba de leer aquí el siervo. Lo que estaba diciendo, y apartarán de la verdad el oído, que significa que ya no escucharán palabra de Dios. Amén. Y se volverán a la fábula. Significa de que este hombre de Dios, como ya cayó en la apostasía, como ya vendió su alma al diablo, así como Judas vendió por unas monedas de plata su alma a Satanás para entregar a nuestro Señor Jesucristo, así estos hombres han entregado a Cristo, que significa el mismo verbo, la misma palabra. Lo vendieron. Amén. Por dinero. Amén. Amén. Y ahora lo que ellos enseñan ya no es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora enseñan fábulas, enseñan cuentos, enseñan genealogía o mandamientos de hombre. Aleluya. Amén. Han puesto su mirada en las cosas terrenales, solo hablan de prosperidad, solo hablan de dinero, solo hablan de cómo poder enriquecerse, llegar a ser famoso, llegar a tener poder. Esto es lo que enseñan, cosas terrenales. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en el Dios de este mundo, que significa el Dios de la riqueza, el mismo diablo, porque abandonaron a Cristo y ¿qué? Siguieron al diablo y a sus demonios y han ido en pos de él, siguiendo las cosas terrenales y todo lo que el enemigo les ofreció. Cayeron en la trampa del enemigo.
Por eso podemos ver hoy en día grandes hombres que enseñaban y administraban la sana doctrina. ¿Dónde los vemos ahora? Con el espíritu de apostasía, que significa espíritu de la G12. Significa gobierno de 12 falsos apóstoles, sin apostolado, sino que son apóstoles de Satanás. Ministros de Satanás. Son ministros de Satanás. Con este último capítulo de la Biblia vamos a finalizar el programa de esta noche, pero dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, 28, dice la palabra de Dios, libro de los Hechos capítulo 20, versículo 28, dice el Señor así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, al cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Qué tremendo. Aquí está hablando claramente de que el pastor tiene que tener cuidado. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Primeramente lo que hablaba Pablo a Timoteo, que tuviera cuidado de él mismo y luego de la doctrina, porque haciendo esto se salvaría a sí mismo y a los que le escucharan. Esto es lo que está hablando este versículo. Mire, por tanto, mirad por vosotros mismos, lo vuelvo a repetir, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos o como pastores para apacentar, que significa para cuidar el rebaño, amén, de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece a Cristo. Amén. Tú eres un obrero más de nuestro Señor. Amén. Amén. Y si tú verdaderamente amas a Dios, vas a cuidar las cosas de nuestro Señor. Vas a tomar en serio las cosas de nuestro Señor. Vas a tratar de agradar a nuestro Señor. Vas a tener todo el cuidado con el rebaño de nuestro Señor. Porque mire, querer jugar con las cosas de Dios, o verdaderamente, amén, destruir el rebaño que Dios puso en las manos de estos hombres, pueden perder hasta la salvación de sus almas e irse al mismo infierno. Entonces esto no es un juego. Todo pastor, querido pastor, tienes que tener cuidado de ese rebaño, tienes que cuidarlo, tienes que amarlo, tienes que instruirlo, capacitarlo de parte de Dios, ser dirigido para el Espíritu Santo, para que tú puedas capacitar, que significa instruir de parte de Dios a aquel pueblo, amén, amarlo, cuidarlo, tener ese cuidado de apacentarlo con amor. Amén, porque sabiendo de que un día tendrás que rendir cuenta de todos y cada uno de los miembros de esa congregación. Amén. Y para que lo hagas con gozo y no con tristeza. Amén, ¿cierto? Amén. Amén. Así que en esta noche para nosotros ha sido un placer traerte un programa más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo saludamos a aquellos pastores, ministros que nos están viendo a través de Centro y Suramérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y diferentes partes del mundo. Amén. Esperando, amados pastores, de que este mensaje sea de bendición y edificación para sus vidas. Póngase bien las pilas, amado ministro. Póngase bien las pilas. ¿Qué quiero decir con esto? Póngase bien listo. Amén. No se deje hipnotizar, no se deje engañar por los hombres apóstatas que están negociando y han tomado las cosas de Dios como un mercado bien redondo donde se paga muy bien. Cuando alguien, a usted, amado pastor, le llegue a alguien con una buena oferta de querer comprar su voluntad, primeramente su alma, y de allí comprar todo su rebaño, usted repréndalo con autoridad de parte de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esta palabra de advertencia? Porque hay muchos pastores de ustedes hoy en día que se encuentran en peligro de caer en la apostasía por espíritus de engaño. Amén. Así es que para mí ha sido un placer estar una vez más en su programa Voz de Alerta. Y todo lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Así es, damos gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo ha permitido
que un programa más de Voz de Alerta se lleve a cabo para bendecir a aquellos ministros que verdaderamente aman la obra del Señor. Y también que sean edificados aquellos de que verdaderamente están haciendo las cosas mal. ¿Para qué? Para que se pongan a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Recuerda esta palabra, querido pastor, que dice la Biblia. Mira qué tremendo. Recuérdate que más vale, amén, un perro vivo que un león muerto. Mientras tú tienes vida, hay esperanza para poder ponerte a cuenta con nuestro Señor y hacer las cosas rectamente. Amén. Amén. Porque no sabes en qué día el Señor te puede cortar. Y qué terrible será el saber que hiciste las cosas mal y que vas a ir al mismo infierno. Pero qué bonito sea que tú mueras, pero que te vayas con el Señor. Amén. Entonces, querido pastor, tú que estás haciendo las cosas mal, medita en tu corazón y entiende que los placeres de este mundo, sus deleites y todas estas cosas, el pecado, todo ello, un día cesará, que significa se acabará o terminará. Pero los que agradan a nuestro Señor, los que hacen las cosas rectamente, querido siervo, déjame decirte que permanecerán para siempre. Allá en el cielo, donde el Señor tiene preparadas moradas, donde el Señor tiene preparadas muchas bendiciones para todos aquellos siervos fieles que verdaderamente hicieron lo que Él demandó. Amén. Amén. Siempre recuerda que Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene pronto. Despierta, pueblo de Dios. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Aleluya. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos. Gracias por su atención. Gloria a Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios.